Tus palabras sí importan. Y mucho más de lo que crees. Imagina esto. Eres un doctor que tiene un paciente, el cual le tienes que recetar un medicamento. Sin embargo, este fármaco tiene posibles efectos secundarios que, a pesar de ser muy poco probables que pasen, tú, como médico, tienes el deber ético y legal de informar al paciente sobre estos efectos. Pero tuviste una mala semana y no tuviste cuidado con tus palabras. Solo le diste el medicamento y le dijiste de manera indiferente que probablemente sienta malestares fuertes después de ingerirlas. Nada más. Para mala fortuna, este paciente es muy nervioso y no deja de pensar en esa posibilidad. Por lo que más tarde decide buscarlo en internet y se topa con respuestas muy desalentadoras. Por lo que esta persona se preocupa demasiado y días más tarde padece varios de estos efectos secundarios. A la semana siguiente, estás de muy buen humor. Te fue demasiado bien esta semana y en la noche irás a un buffet con amigos. Hoy te toca atender a un paciente. Curiosamente, es casi del mismo perfil que el de la semana pasada, incluso en su nerviosismo. Notas que tienes que recetar el mismo fármaco, pero al hacerlo le dices que, si bien tiene efectos secundarios, es muy poco probable que sucedan, y que ahora mismo se centra en la idea de que va a mejorar pronto y que se distraiga. El paciente toma en cuenta esta posibilidad, pero no le da tantas vueltas ya que decidió tomar el consejo y divertirse. Días más tarde, el paciente se cura de su enfermedad sin sufrir efectos secundarios. Un paciente la pasó muy mal y el otro no sintió absolutamente nada. Ambos tenían casi las mismas características y personalidades, pero tuvieron un trato muy diferente. Entonces, ¿por qué uno la pasó tan mal y el otro nada? Era el mismo medicamento y lo único que cambió fue la actitud del doctor y del paciente. Te presento el efecto nocebo. Tus palabras sí importan. Primero aclaremos algo. La situación que te planteé es ficticia. Es muy poco probable que dos pacientes sean tan similares. Se usó para fines ilustrativos y hacer evidente el efecto nocebo. Pero no te preocupes, más adelante te presentaré casos reales con estudios que respaldan este efecto. Sin embargo, antes te pido que si sabes de una situación similar que le pasó a alguien o incluso a ti, puedes escribirlo en los comentarios. No te preocupes, expláyate todo lo que quieras, que yo con gusto te leeré y responderé. Dicho todo esto, empezamos. Vayamos con algo que quizás ya quedó bastante claro, pero igual es necesario presentarlo explícitamente. El efecto nocebo, en resumidas cuentas, es cuando crees demasiado en los efectos negativos de un medicamento o tratamiento y gracias a ello se vuelve realidad. Te dejo en pantalla la definición completa según la NIH. Seguramente estés pensando, oye, nocebo me suena mucho a placebo. ¿Tienen algo que ver? Y la respuesta es sí, tienen bastante que ver. De hecho, son dos caras opuestas de la misma moneda. Mientras que el nocebo se basa en lo malo, el placebo se basa en lo bueno. Seguramente te sonará de un estudio en el que a pacientes con tos se les administró caramelos sin que lo sepan para mejorar su malestar, y varios lograron curarse solo porque creyeron que eran fármacos. Ahora, con esto no estoy diciendo que todas las enfermedades son curables debido a pensar positivo. Para nada.
Claramente hay componentes que, independientemente creas en ellos o no, te van a hacer efecto. Lo que trato de decir es que nuestra mente puede facilitarnos o complicarnos en nuestra recuperación. ¿Sabes? Este efecto nocebo me recuerda mucho a la ley de Murphy. Seguramente ya escuchaste de esta ley, y si es así, puedes deducir que comparten ciertas similitudes. Pero si no lo recuerdas o de plano no te suena este nombre, te presento la siguiente frase, y quizás lo recuerdes. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Algunos consideran esta frase como pesimista o digno de alguien que perdió las esperanzas. Pero para otros resulta ser un llamado a la prudencia, a tener un plan de respaldo, un plan de contingencia, vaya. Pero, ¿por qué te estoy comentando esto? El video trata del efecto nocebo, no de la ley de Murphy. Acá queremos medicina y casos clínicos en este video. Bueno, yo considero que a pesar de referirse a distintos mundos, pienso que guardan un aspecto en común y que, si no se tiene cuidado, puede perjudicarnos. Y me refiero ni más ni menos que esperar lo malo. Y para respaldar esto, te presento un ejemplo, ahora sí, real. Imagina que tienes a un grupo de pacientes a los cuales les vas a dar la vacuna contra la influenza, pero a la vez quieres comprobar los efectos del efecto nocebo. Por lo que divides a estos pacientes en dos grupos. Al primer grupo les comunicas el porcentaje de pacientes que no padecieron ningún efecto, mientras que al otro les informas el porcentaje de pacientes que tuvieron problemas después de la vacuna. Luego de un tiempo, te llegan los resultados y te percatas de algo sorprendente. El primer grupo, al cual le bombardeaste con buenas estadísticas, reportaron una cantidad significativamente grande de personas que no tuvieron problemas con la vacuna. Sin embargo, al segundo grupo le pasó todo lo contrario. Fueron pocas las personas que no sintieron ningún efecto adverso, dejando en evidencia que lo que resaltes puede, y ojito aquí, puede repercutir en la recuperación. ¿No estás satisfecho? ¿Quieres otro ejemplo, pero esta vez con porcentajes claros? Por supuesto, ahí te va. Ahora, imagina que tienes a un grupo de pacientes que juegan en la delgada línea entre ser papás y no. Estos tienen hiperplasia prostática benigna, es decir, que les creció mucho la próstata, y les das a todos el medicamento que necesitan, es decir, finasterida. Ahora los divides en dos grupos. Al primer grupo les informas acerca de los efectos secundarios, que en resumidas cuentas son problemas de la cama. Al otro grupo no les dices absolutamente nada acerca de estos efectos. Que sean felices, pues. Al cabo de 6 y 12 meses, te percatas que en el primer grupo, el 43,6% tuvieron estos problemas, es decir, los efectos secundarios. Pero en el segundo grupo, solo el 15,3% padecieron los efectos secundarios del medicamento. Estos dos estudios nos demuestran que la información es poder, ya sea para el bien o para el mal. Además, enfatiza la importancia de ser precavidos con lo que vamos a decir. Está bien si nos equivocamos o nos dejamos llevar a veces por nuestras emociones, pero es importante saber, o al menos de tener una noción de cómo debemos actuar. Incluso hacer el intento de hacer las cosas bien ya es un gran paso para ayudar a los demás. Pero dejemos la reflexión a un lado y quiero que nos centremos en lo importante. Al inicio dije que los doctores tienen el deber de informarnos sobre las posibles molestias que nos pueden dar algunos fármacos.
Pero como hemos visto en los estudios, hay ocasiones en las que no decir nada es hasta beneficioso para los pacientes. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Debe hablar sin tapujos o tratar de amortiguar el golpe? La respuesta es un poco más difícil de explicar, porque depende de muchos factores. Por ejemplo, si este efecto secundario involucra un efecto muy grave o que atente contra tu salud, tiene la obligación de decírtelo, pero de manera serena y controlada, ya que en una situación así, lo que el paciente necesita es a alguien que lo tranquilice. Pero si por el contrario los efectos secundarios son más leves o síntomas soportables, puedes primero informarle al paciente acerca del efecto nocebo y preguntarle si aún así quiere saber. Si la respuesta es sí, igual debes enfocarte en las estadísticas que demuestran que en la mayoría de casos no pasa nada. Esto como un por si acaso. Pero como expliqué anteriormente, el cómo actuar depende mucho de las circunstancias. Así que debes de elegir la mejor combinación entre honestidad y calma para cada situación. Y hablando de la calma, ¿recuerdas la ley de Murphy? Bueno, en el área de la ciberseguridad es esencial prevenir incluso lo improbable, por lo que es necesario andar con los ojos bien abiertos dentro de ese mundo. Porque los peligros no son solo médicos, sino también informáticos que involucran nuestro dinero y privacidad. Hice un video donde explico con más detalle cómo actúan estos delincuentes y cómo protegerte de ellos. Te recomiendo verlo. Muchas gracias por escuchar y descansa.